El teniente tenía una voz entre nerviosa y también descansada. Una voz de frustración, tal vez, a la hora de decir por poco se deshacen de toda la patrulla. Y es que hacía unos minutos su patrulla había tenido un ejercicio por computadora, que fue un ejercicio perdido. Estaban haciendo un ejercicio de batalla, de una guerra simulada, y su patrulla casi por completo, casi totalmente, fue derrotada. La razón, la mayoría de los soldados en su patrulla estaban revisando su teléfono celular durante el combate. Esto es una preocupación uh, moderna en los ejércitos del mundo. Esta es una preocupación moderna en todas partes, la distracción. La distracción no nos deja cumplir las tareas importantes de la vida. Cada cosa que nos distrae es una manera de parar o de retrasar cualquier tarea importante que tenemos en la vida. Todos tenemos distracciones. Usted tiene distracciones. Yo tengo distracciones. De un momento a otro empezamos enfocados. Tenemos una meta, tenemos un lugar donde ir, tenemos algo que hacer. Entonces empezamos a hacerlo, pero de un momento a otro nos desviamos y algunos de nosotros ni siquiera sabemos cómo llegamos a donde llegamos. Estamos trabajando en nuestra computadora o haciendo alguna cosa importante y de repente terminamos buscando espejos de baño en Amazon y pensamos, ¿cómo llegué hasta aquí? Esto es increíble. La vida está llena de distracciones. La vida es una distracción en sí. Hay tantas voces que nos hablan cada día, que llegan a nuestros oídos cada día para distraernos. Nos hablan de todas partes, vienen externamente, vienen internamente y, y nos, y nos recuerdan que las distracciones son las causantes de tantos proyectos sin terminar, tantos sueños que no hemos cumplido. Son las causantes de tantas conversaciones largas que deberían de haber terminado 10 minutos atrás. Nos recuerdan que muchas veces nos perdemos la primera parte del servicio porque llegamos tarde. ¿Por qué? Porque solo fuimos distraídos por algo. Hemos sido distraídos a largo plazo y a corto plazo. Las distracciones a corto plazo las vemos a cada momento. Las distracciones a largo plazo cuestan caro. Tienen mucho costo. Y es por eso que las distracciones definen el final de los eventos en nuestra vida. Es más, las distracciones en su vida, si las tomamos o no, van a definir el final de su historia y de la mía. Si nos distraemos mientras caminamos, podemos tropezar. Si nos distraemos cuando estamos cocinando, podríamos quemar la comida de los invitados. Distracciones. Hasta nos pueden hacer perder una batalla espiritual. Una batalla que era para nosotros, como la de los soldados al principio de la historia, y que no logramos ni siquiera entrar a la batalla, ni siquiera pelearla, porque estábamos demasiado distraídos. Todos estamos en guerra. Hemos hablado a través de este estudio de la vida de David. Pero mucha de esa guerra no es contra entidades externas, es contra nosotros mismos, contra nuestro corazón y nuestros pensamientos, contra lo que internamente procesamos, vemos y contra lo que internamente nos distrae. Hoy voy a hablar un poco de esto, acerca de las distracciones. Y voy a volver un poco atrás en la historia de David. Porque muchas veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de las distracciones que pudieron ocurrir en la historia. Y es por eso que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulos 17, de los versículos 17 al 34. Ya la hemos leído, la historia de David y Goliat. Usted la leyó 2 o 3 veces conmigo, ahora mismo. Pero sin embargo, este texto no termina de darnos lecciones. Y cada vez que lo leo y vuelvo a repetirlo y vuelvo a repasarlo, me encuentro con un montón de lecciones que podían aplicarse a mi vida, a su vida, para hacernos caminar en este camino que se llama la vida cristiana. Bienvenidos a todos. Es un honor estar en sus pantallas, donde quiera que nos estén viendo. Y esperamos que la palabra de Dios hoy llegue a su corazón. Esta palabra de hoy es para alguien que la necesita, alguien que necesita entender cómo las distracciones podrían desviarlo del camino.
que Dios quiere para su vida. Primera de Samuel, capítulo 17, de los versículos 17 al 34. Y empezamos leyendo. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Hemos leído este texto, usted ya sabe de qué estoy hablando. Lo hemos leído un par de veces. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Ela, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el monte en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Todavía David no sabía por qué los gritos de guerra. Aquí es donde se va a dar cuenta acerca de los gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Voy a animarlos a que escribamos nuestros puntos principales aquí y después vamos a volver a ellos. ¿Qué tal? Esta es la primera cosa que yo veo. Una de las distracciones que tenemos es lo ordinario. David se levanta temprano, es algo que hacía siempre. David sigue las instrucciones de su padre, es algo que hacía siempre. David va a hacer el mandado, es algo que hacía siempre. Voy a llegar ahí, pero es lo ordinario para David, es la primera distracción que tengo para nosotros. Versículo 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas venían a Goliat, huían despavoridos y algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa, la hija bonita, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y entonces le responden: al que lo mate se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Segunda distracción: las ofensas que podamos recibir de otras personas. Vamos a seguir leyendo. Apartándose de su hermano, versículo 30, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl replica: ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y esta es la tercera distracción, lo obvio. Eres un muchacho. Mírate, míralo a él. Hablamos un poco de eso en las semanas pasadas. El texto termina con una frase que yo quiero que usted marque y que deje muy pendiente en su mente. David le respondió, versículo 34, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Esa frase quiero que la deje ahí y vamos a volver a ella más adelante. ¿Qué puede distraernos si estamos en guerra espiritual? Efesios 6 nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra entidades espirituales, contra potestades en las regiones celestes. Por eso tenemos que ponernos la armadura, una armadura que no pedimos prestada, es nuestra propia armadura, nos la ponemos y salimos a pelear. Esta batalla espiritual es una batalla en el corazón, es una batalla en la mente, no es una batalla externa necesariamente, es una batalla más interna, es espiritual, es en regiones invisibles.
Es en esas partes que no se ven, cuando estamos solos. Es en las partes que nadie más ve, que están encerradas en una esquina, en un rincón del corazón, en un rincón de la memoria, de la mente. ¿Qué podría distraernos de la guerra? Ya tenemos 3 cosas. Vamos a empezar con la primera, si les parece. Lo ordinario. Después de haber leído la historia, vemos que David sale a hacer su mandado. Estaba acostumbrado a hacer el mandado, era el menor, era el pastorcito de las ovejas, cuidar las ovejas. Ya lo hacía, era lo ordinario, era lo que hacía cada día. La comida, él sabía que si le daban algo para llevar a sus hermanos, él lo llevaba. Es lo ordinario de la vida, las cosas simples, lo conocido, las cosas que acostumbramos. Son esas cosas que usted ya sabe que tiene que hacer durante el día. En estos momentos modernos le decimos la rutina de la vida. Él era solo el mandadero, él era solo el pastor, él era el muchachito, él lo de siempre, lo acostumbrado. Lo ordinario no tiene nada de malo. Lo ordinario, al contrario, nos puede ayudar a entender la vida y a ver a Dios en cada momento de nuestra vida de una manera sacramental. El problema es cuando lo ordinario se convierte en comodidad. Cuando estamos tan acostumbrados a lo que pasa en nuestra vida, a la rutina diaria, que nos quedamos ahí. Y eso se convierte en comodidad. Y cuando estamos cómodos, no es necesario hacer nada más. Porque ¿a quién le gusta salir de su estado de comodidad? ¿A quién le gusta levantarse cuando ya está acurrucado en su cama? ¿A quién le gusta pelear cuando ni siquiera se ve la batalla por ningún lugar? No hay necesidad. Todo está bien, todo tranquilo. En Costa Rica, en mi país, lo decimos de esta manera: pura vida, todo está bien. No hay problema. Aquí en los Estados Unidos, algunos decimos, no news, good news. No hay problema. Si no hay noticias, es que todo está bien. Pero más bien yo diría, no news es demasiado cómodo. Estás muy sentado. No hay problema. Y cuando esa cotidianidad, cuando lo ordinario se convierte en normal para nosotros, en cómodo para nosotros, podría ocurrir que el silencio de Dios, no escuchar a Dios, no estar pendiente de su voz, se convierte en normal. Entonces, si Él no me habla, asumo que Él no me necesita. Si Él no me habla, asumo que todo está bien. No news, good news. No hay problema. Por lo tanto, mi comodidad debe ser buena. Debo estar bien. Lo ordinario debe estar bien. Es una distracción para mí. Porque no tengo que hacer nada más. Porque mi papel en la vida cristiana significa estar sentado, estar cómodo, estar bien. La teología popular cristiana de estos días nos está diciendo, si Dios está contigo, vas a estar bien, vas a ser bonito, famoso y rico. Y no tienes problema. Pero lo ordinario nos puede consumir. Lo ordinario nos puede abrazar de tal manera que nos quedamos ahí. Y crees que es lo más importante. Crees que lo más importante es el mandado. Entonces no tienes que pensar, solo díganme qué hacer y yo lo hago. Y nos quedamos de una manera religiosa haciendo lo que nos digan que hagamos. La comida es normal, es lo de siempre. Como todos los días, solo para sobrevivir, para salir adelante. Pero la comida se puede convertir en una distracción también para mí. Si la comida es lo más importante, entonces voy a estar enfocado en eso. Las ovejas. Hay que cuidar ovejas todo el tiempo. Hay que cuidar niños en casa, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Hay que cuidar familiares todo el tiempo en casa. Es lo ordinario. Estamos más enfocados en esas cosas que en la batalla que tenemos que lidiar. Quizás la pregunta que tengo para ustedes en este punto es, ¿qué es tan ordinario en sus vidas que se pudo haber convertido en una comodidad y se ha convertido en una distracción para pelear la batalla cristiana de cada día? Porque dices, estoy bien, si estoy cómodo, si estoy haciendo lo que yo sé hacer, lo que hago cada día, todo debe andar bien. Si no escucho de Dios, no news, good news. Él está bien conmigo, no hay ningún problema. Pero esta es la cosa, mi gente. No podemos hacer guerra espiritual sin acción. No podemos hacer guerra espiritual sin oración. Y algunos de nosotros estamos tan cómodos sin orar.
porque pensamos que no lo necesitamos, que la comunicación con Dios es más orgánica. No necesito hacerlo. Ah, ah, hemos, hemos metido en nuestra rutina de comodidad, en nuestra rutina de todo lo ordinario, que podemos estar inactivos, sin hacer mucho. Creemos que no solamente las disciplinas cristianas no son necesarias, creemos que la comunión entre cristianos no es necesaria, porque estoy muy cómodo en casa después de COVID o durante COVID. Es más fácil ver el servicio online. Usted lo está viendo detrás de una cámara en este momento y posiblemente está súper cómodo, sentado, tranquilo, tomándose algo, comiendo algo. Es más, hasta puedes tener la televisión prendida y estar viendo el sermón al mismo tiempo. Es una distracción pensar que no tengo que hacer nada más que hacer clic en un botón de la computadora. Es la comodidad de estar en casa, de no tener comunión con otros, de no ir a un grupo de vida, porque es más cómodo guardarme de lo que digan las otras personas. Es más cómodo guardar mi anonimato. Es más cómodo sentirme bien conmigo mismo porque no me gustan los grupos grandes. Algunos de nosotros en lo ordinario nos hemos quedado sin batallar, sin ir a la batalla, porque hemos dicho, "Ah, he perdido la emoción espiritual, porque mi vida es muy ordinaria, es muy sencilla, yo hago lo mismo siempre, es una rutina, no hay mucho que hacer. Es más, yo no soy un predicador, no soy un misionero. Mi vida espiritual no es emocionante, yo soy solo una mamá, yo soy solo un jardinero, yo soy solo... ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera distraído con lo ordinario? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, ah, no, me voy a quedar siendo el pastor? No, me voy a quedar siendo la persona que soy, haciendo los mandados, llevando la comida, siendo el mandadero de mi papá, cuidando las pocas ovejas de mi papá. Si hubiera hecho eso, nunca hubiera retado al gigante. El asunto es este: él no retó al gigante solo por retarlo. El gigante era parte del propósito que Dios tenía para su vida, para poder ser el caudillo de su pueblo, para poder guiar a su pueblo. Él era parte, todo lo que él hacía era parte del propósito de Dios. Y yo creo que eso me hace preguntarme, ¿cuál es mi lugar de comodidad? ¿Cuál es su lugar de comodidad? ¿En qué lugar estamos viendo todo lo ordinario y eso nos distrae de la batalla que tenemos que lidiar cada día en nuestra vida? De la batalla con nosotros mismos, de la batalla de la pereza, de la batalla del conformismo que tenemos. ¿Podría esa comodidad convertirse en tu distracción? Esa es la primera distracción que podemos ver en este texto, lo ordinario. La segunda, las ofensas. Recuerden, David llega al campo de batalla, va a hablar con todo el mundo, a preguntar qué está pasando, qué está pasando. Y entonces encuentra a su hermano Eliab, el más grande, el mayor, el más alto, al que creía el profeta que iba a ungir como rey, porque era el más alto, el mejor, el mayor. En la cultura judía, el hijo mayor tenía un lugar especial. Cuando se dan cuenta que el hijo menor, el más pequeño, el más diminuto, era el que iba a ser ungido, yo me imagino la cantidad de sentimientos que pudieron haber entrado en el corazón de ellos. No muy positivos, que digamos. Eliab y David entonces no tienen una relación muy cercana, como ya lo hemos visto. Entonces David llega y Eliab le dice, pero usted es un malintencionado. Usted viene solamente a escuchar, es un chismoso. Claro, Eliab lo conoce bien. No es que David es blanca oveja. Pero vemos, hay un problema que pudiera convertirse uh, en una distracción para cada uno de nosotros. Y es sentirme ofendido por lo que están diciéndome, por lo que están haciendo, por lo que escribieron, por cómo me trataron. El problema con las ofensas es lo que nosotros creemos de ellas, no lo que nos han dicho. La ofensa en sí no es un problema.
El problema es lo que nosotros hacemos de ellas cuando las recibimos. No es tanto quién las dice el problema, es el poder que le damos a las palabras de otro para que causen un producto en nosotros. Ese es el problema de una ofensa. Una ofensa no es el problema de quién la dice, una ofensa es el problema de quién la toma y quién la deja. Sentirme ofendido define cuánto poder tienen otras personas sobre mí y sobre mis emociones. Es un reto a mi camino con Dios. Ah, porque si la Biblia me dice que yo tengo el Espíritu Santo y que uno de los frutos del Espíritu Santo es controlarme a mí mismo, aquí se convierte en un paradigma. Porque muchas veces sentirme ofendido significa que no puedo controlar los sentimientos que me causó, lo que dijo o lo que hizo aquella otra persona. Déjeme aclarar algo. Sus emociones, todas son válidas. Lo que usted siente es válido. Usted siente tristeza, es válido. Usted se enoja, es válido. Usted siente gozo, placer, es válido. La pregunta aquí es, ¿qué voy a hacer con lo que es, con lo que siento, con lo que tengo? Mis emociones no deberían estar a cargo de mi vida. El Espíritu Santo debería estar a cargo de mi vida. Tenemos derecho a sentirnos como nos sintamos, que nuestras emociones plenamente puedan ser sentidas por nosotros, pero también tenemos la capacidad de no estar de acuerdo con nuestras emociones. A eso es a lo que me refiero. Ellas pueden convertirse en la distracción más grande para nosotros cumplir nuestra tarea en la guerra espiritual que tenemos delante de nosotros. Porque no siempre tienen la razón. Porque depende de ti qué vas a hacer con esos sentimientos. Hay algo que se llama inteligencia emocional. Y es conocerse a uno lo suficiente, estar tan al tanto de mis sentimientos y mis reacciones a esos sentimientos que me doy cuenta cuando hago algo, o digo algo, o reacciono ante ellos. Si dejamos que nuestras emociones peleen la batalla espiritual por nosotros, a menudo vamos a luchar contra el gigante equivocado. A menudo vamos a luchar contra el enemigo equivocado. A menudo vamos a luchar la batalla equivocada. Porque a veces creemos que la pequeña batalla es la que tenemos que ganar, pero no, es la batalla más grande que está por delante y la que no podemos ver porque estamos distraídos por la pequeña batalla, por el pequeño enemigo que ni siquiera es enemigo. David pudo haber tomado ofensa y empezar una pelea con Eliab ahí mismo. Ya sabe, entre hermanos siempre hay esa rivalidad, pero esa no era la batalla que Dios quería para él. Él tenía algo más grande. A veces seguimos echándole la culpa a la gente, seguimos tratando de encontrar un responsable, un culpable por lo que nos está pasando, por lo que nos hicieron, por cómo me siento. Y yo no sé si nosotros estamos viviendo más ofendidos que orientados. Porque la ofensa lo que hace es que desvía nuestra atención de lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces nos salimos completamente de curso, nos quita la paz. No le quita la paz al que ofendió, le quita la paz al ofendido, porque él es el que se queda con el rencor. Oiga lo que dice Isaías 26:3. Me encanta la versión Reina Valera. La voy a leer en versión Reina Valera y después hago la traducción a Nueva Versión Internacional. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. A quien tiene su pensamiento puesto en ti, porque en ti ha confiado. En la Nueva Versión Internacional dice, tú guardarás en completa paz al de carácter firme, al que no se mueve, al que está enfocado. Sentirse ofendido nos hace perder batallas. ¿Por qué? Porque estamos peleando batallas por nosotros mismos. Batallas creadas por nosotros. No son las batallas que Dios nos ha dado pelear. Entonces estamos peleando con el vecino, estamos peleando con el esposo y creemos que ellos son los enemigos. Tenemos el enemigo equivocado y tenemos la batalla equivocada. Porque de verdad deberíamos estar peleando por lo que yo estoy experimentando internamente en mi vida espiritual para poder crecer en Cristo. Es la batalla del rencor, no es la batalla en contra de nadie más.
Es la batalla contra, como dije, contra el vecino, contra el hermano, esposo y esposa. Muchas veces usted cree que el esposo o la esposa es el enemigo cuando hay problemas maritales. No, hay un enemigo más grande. Ustedes están peleando la batalla equivocada. Tienen al enemigo equivocado. Encuentre al enemigo correcto. Pelee la batalla correcta. Y a veces nos hace pensar, oh, soy yo contra el mundo, porque me ofende todo. Es una cultura de la ofensa. Los ofendidos permanentemente son aquellos que andan buscando razones para sentirse mal con otra persona. Dios quiere que usted quite esa distracción y se enfoque y pueda seguir su propósito, pelear la batalla correcta. ¿Qué hace David? En lugar de sentirse ofendido por Eliab, por el gigantón Eliab, el segundo gigantón, era alto, pero no tan alto como Goliat. ¿Qué hace David? Dice el versículo 30, se apartó de su hermano y le preguntó a otras personas. Se apartó de su hermano. Eso quiere decir que se volteó. Completamente vio hacia otro lugar. Dejó de ver a su hermano. Dejó de ver la razón de su ofensa potencial y empezó a ver hacia otro lugar. Solo cuando apartamos la vista de quien nos ha ofendido, solo cuando apartas los ojos de quien te ha ofendido, eres capaz de ver al verdadero enemigo y de ver la verdadera lucha que tienes que luchar, que Dios te ha dado. Muchas veces eso requiere de la ayuda de otras personas. Como dije antes, la comunidad es súper importante para que podamos lograr eso. ¿Qué dice Jesús al respecto? Mateo 5, 23 al 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano te ofendió, que tú tienes una ofensa pegada en tu corazón y en tu mente, porque tu hermano dijo algo, porque tu hermano hizo algo. Si estás presentando tu ofrenda, si estás adorando a Dios y recuerdas que alguien hizo algo en contra de ti y te sientes ofendido, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es una adoración correcta. Eso es parte de la batalla. Darnos cuenta. Estar pendientes de mí mismo, de cómo manejo mis emociones, de qué está haciendo el Espíritu Santo en mi vida para yo poder controlar mis emociones y poder luchar la lucha correcta, poder luchar contra el gigante correcto. Tercer cosa. Si la primera cosa es y ya se me olvidó la palabra. Si la primera cosa es lo ordinario, si la segunda cosa son las ofensas, la segunda distracción, la tercera cosa es lo obvio. Saúl le dice, no eres más que un muchacho. Eso lo podríamos tomar también como una ofensa, pero honestamente era la realidad. David tenía 17 años, entre 15 y 17 años. Y es la realidad. No eres mucho. No tienes mucho que dar. ¿Qué puedes tú traer a la guerra si ni siquiera sabes ponerte una armadura? ¿Qué vas a hacer con eso? Y podríamos volver al concepto del cual hablábamos la semana pasada. Tú eres un cristiano de segunda clase. No eres mucho. No eres suficiente espiritualmente para lograr estar aquí. Es otra distracción del enemigo. Déjeme ponerlo de dos maneras. Estos son gratis, pero puede escribirlos también. No están en su boletín. Otra distracción del enemigo es que eres obsoleto porque eres anticuado, porque no sirves, porque ya lo que traes a la mesa no tiene valor. Cualquier cosa que traigas no tiene sentido. Eres insignificante. Pero podemos ver el contraste de eso. Otra distracción puede ser el orgullo. Nuestro orgullo. Yo soy todo. Yo soy mejor. Yo sí tengo la capacidad. Yo tengo las armas. Yo tengo tanto tiempo en el Evangelio. Yo soy sabido en las artes cristianas y religiosas. Ambas cosas, tanto el orgullo como sentirse obsoleto, se enfocan en uno mismo. Uno para despreciarse a sí mismo, uno para exaltarse a sí mismo. Cuando ponemos excusas de lo que no somos, de lo obvio en nosotros, cuando decimos, pero es que míreme quién soy,
Es que mire lo que no he logrado, lo que nunca he hecho. Nosotros mismos nos convertimos en la distracción. Entonces, a la hora de pelear batallas espirituales, nosotros nos ponemos enfrente y decimos, yo soy la persona más importante, pobrecito yo. Soy la víctima, como dije antes, igual con la ofensa. Y ahora aquí en diferente manera. Es que es lo obvio, yo no alcanzo la estatura, yo no llego a donde están otras personas. Y cuando nos convertimos en la distracción, le decimos a Dios lo que Él puede y lo que no puede hacer con nosotros. Le decimos a Dios que su propósito en nosotros tiene una limitación y la limitación soy yo. Porque obviamente no soy suficiente. Y entonces recordamos a María. Oh, pero yo solamente soy una virgen. O recordamos a Moisés. Oh, pero yo soy solamente un tartamudo. O recordamos a Pedro. Yo solo soy un pescador. Yo solo soy un pecador. ¿Qué es lo que crees que es obvio en tu vida que Dios nunca podría usar? ¿Qué es lo que crees tan obvio en tu vida que es una distracción para lo que Dios te llamó a hacer? ¿En qué cosas te sientes obsoleto? ¿En qué cosas te sientes inútil? Porque Dios quiere que ofrezcamos nuestras debilidades como ofrenda a Él, así como ofrecemos el perdón hacia el hermano cuando nos sentimos ofendidos. Él quiere que ofrezcamos nuestras debilidades. Segunda de Corintios 12:10 dice, me regocijo en mis debilidades, insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay tantas distracciones en nuestra vida. Estas son tres que podemos ver que David pudo haber tomado para no pelear la batalla contra el gigante y nunca hubiera retado al gigante. Nunca hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida. La historia hubiera terminado completamente diferente de haber sido así. ¿Cuál es el problema con las distracciones? Tres problemas. El primero, no se ven como distracciones hasta después de habernos distraído. Usted sabe de lo que estoy hablando. No nos damos cuenta. Estamos tan distraídos que las distracciones no son obvias. Estamos tan distraídos que al leer la historia de David no nos damos cuenta que eso podría ser una distracción. Fue mi punto al principio, antes de leer el texto. Preparando este sermón yo tuve decenas de distracciones. Solamente en mi computadora tuve un montón de distracciones. Esta mañana, antes de venir a grabar este sermón, paré y dije, tengo que revisar algo en OfferUp. Entonces empecé a revisar, a revisar mi email para ver qué email tenía mientras estaba preparando este sermón. Y después, voy a abrir una página para buscar un versículo online. Y cuando abro la página de Google, hay un reporte o un artículo que me llamó la atención, hago clic ahí y de repente aparezco viendo una canción de Juan Luis Guerra, media hora después. ¿Cómo llegué hasta ahí? Porque mi mente divaga y no me doy cuenta y no estoy al tanto. Es por eso que estar pendiente de mis emociones, pendiente de mí mismo, pendiente de cada cosa que hago, es tan importante. Esto se llama los ambientes psicológicos es estar conscientes de uno mismo, es conciencia en sí mismo. Pero eso es un problema de las distracciones. Entran agazapadamente y no nos damos cuenta que están ahí. El segundo problema de las distracciones es si el enemigo no puede derrotarte, te va a distraer. Si el enemigo no puede tocarte, porque nuestra vida no puede ser tocada por el enemigo, la palabra lo dice, pero él puede distraernos. Nos puede distraer para salirnos del rumbo. Por eso debemos estar conscientes de nuestras distracciones. Debemos entenderlas, debemos apuntarlas, debemos verlas con nuestros propios ojos. ¿Cuáles son las tuyas? Yo te animo, toma un papel. En la tarea del Grupos de Vida esta semana vas a poder tener la oportunidad de escribir tus distracciones y compartirlas con alguien más, porque en la vida cristiana necesitamos ayuda y tenemos gente que nos puede ayudar
a salir de esas distracciones. Las distracciones de David fueron esas tres: sentirse ordinario, sentirse que no era especial, que nada podía cambiar la rutina de su vida, sentirse ofendido. Pudo haber levantado una guerra en contra de su hermano, una discusión con su hermano y olvidarse completamente de lo que Dios lo estaba llamando a hacer para matar al gigante. Y también lo obvio: sus complejos, sus inferioridades, sus inseguridades pudieron haber florecido y decir: yo no soy suficiente para hacer esto. Eso es obvio. El tercer problema con las distracciones: una sola distracción podría causar mucha destrucción. Con una sola distracción podrías estar completamente destruido. Podrías perder tu batalla completamente por distraerte. Si David se hubiera distraído en alguna de esas tres cosas, no hubiera podido ganar la batalla con Goliat, perdón. Cuando compré mi primer carro hace algunos años, hace muchos años, me distraje en algún momento mientras estaba manejando, y esta es la primera vez que hago la confesión pública, y dando la vuelta a una esquina en la calle, golpeé mi carro en el borde de la acera y le quebré algunas partes de la rueda y de la llanta. Pudo haber sido peor, pero destruí parte de él. Solamente por un segundo de distracción, porque mientras estaba manejando y dando la vuelta, quería arreglar algo en el radio para escuchar una música que me iba a distraer. Tenemos que tener cuidado porque una sola distracción nos podría causar completa destrucción. Tu vida puede ser destruida completamente. La historia de tu vida puede cambiar radicalmente solamente por una distracción. ¿Cómo volver a enfocarse? Vamos a volver al versículo 34, al que les dije que apuntaran, que dejaran bien marcado a ese versículo. Porque David le responde a su distracción. David le responde a Saúl, a lo que pudo haberlo distraído. David le responde: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. ¿Cuál es tu puesto en el ejército? ¿Cuál es tu puesto en la batalla? Si no lo sabes, posiblemente te das cuenta que tienes muchas distracciones. Posiblemente hay muchas voces hablándote y tratando de quitarte el enfoque en ese lugar que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene en tu vida para pelear la batalla. Porque Dios tiene un propósito para tu vida y yo no sé si lo has encontrado. Si no lo has hecho, háblame. Un email, escríbame, mándeme un texto. Este es nuestro trabajo en nuestra iglesia: crear discípulos saludables que sigan a Cristo y que entiendan el propósito de su vida. No se distraiga con lo obvio. No se distraiga con lo rutinario de cada día. No se distraiga con lo ordinario. No se distraiga con las ofensas. Enfóquese en Cristo. Quiero terminar dándoles esta joya del libro de Hebreos en cuanto a enfocarnos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, quitémonos todo lo que nos sirve, las armaduras prestadas, quítenselas, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, enfoquémonos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición, con tantas distracciones, aunque tuvo tantas distracciones por parte de los pecadores. Considérenlo para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Iglesia, ánimo. Ánimo. Si su enfoque es el correcto, si las distracciones no son el punto principal en su vida, usted está caminando hacia la meta correcta, hacia Cristo. Ánimo. Hay muchas distracciones,
Pero también el Espíritu Santo nos dice que Él nos va a recordar las mejores cosas, que Él nos va a guiar a toda la verdad. Ánimo, usted no tiene que distraerse por lo obvio, no tiene que distraerse por lo ordinario, no tiene que distraerse por ninguna otra cosa, por las ofensas. Ánimo, ponga su mirada en Cristo, el autor y el consumador de su fe. Nos vemos la próxima semana.